3, en el rubro de asuntos generales, la doctora Erika Mata informó a los colegas los siguientes puntos. Inciso A, recordatorio sobre la inscripción anual a esta asociación y la inscripción al Congreso Estatal de Medicina Familiar y General. Inciso B, invitación a sesión online el día 25 de marzo con motivo de la preparación al examen de certificación en medicina familiar a llevarse a cabo en el mes de junio del 2023. Inciso C, preparativos del taller de Oncogine a determinar fechas, sede y costo del mismo. Punto número 4, se invita al quórum a degustar ambigú ofrecido por el laboratorio ASPE. Si todos los socios presentes están de acuerdo, les pedimos levanten su mano. Muchas gracias. Bueno, entonces le cedo la palabra a la doctora Erika. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hoy nos toca presentar a la doctora Lisbeth Tinajero Nieto. Es médico adscrito del Servicio de Reumatología del Hospital General Regional del IMSS. Es profesor titular de la Residencia de Medicina Interna. Participa como médico subinvestigador en protocolos de investigación. Es autora y coautora de varias publicaciones médicas y su práctica privada la ejerce en el Hospital Star Médica de Querétaro. Esta vez nos va a apoyar con el tema artritis reumatoide, actualidades del manejo. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas noches a todos. Primero, pues darles las gracias por la invitación. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Y pues bueno, hablar de artritis reumatoide es un tema, la verdad es una enfermedad sistémica que no nada más afecta a las articulaciones, puede afectar a varios órganos como pulmón, como ojo, pero pues no voy a abordar todos esos temas porque no terminaremos ni en un día, así que quiero ser muy práctica con ustedes. Como bien me presentó la doctora, yo trabajo en el HGR1, así que recibo varias de las referencias de los pacientes que están en las clínicas. Unas referencias muy buenas, algunos médicos los felicito, y otras que por aquí traigo un ejemplo, pues que son también para mí complicadas porque ahora en este año nosotros los subespecialistas nos aumentaron mucho la consulta. Ya estamos viendo 12 pacientes de primera vez más los 8 subsecuentes. Entonces nos dan 20 minutos por paciente y en esos 20 minutos uno como subespecialista yo tengo que decidir si ese paciente tiene una enfermedad crónica como lupus o como artritis, si le voy a dar un inmunosupresor, si voy a diagnosticar una enfermedad que es de por vida, con los elementos que cada uno de ustedes me manda, que quizá a veces no me mandan un ego para yo valorar una nefropatía lúpica o una probable sospecha de nefropatía lúpica. O hay pacientes que incluso me llegan sin VH y la respuesta es sin reactivo. Y yo no me doy cuenta si está anémico, si está leucopénico, pero en 20 minutos tengo que decidir, con el cuadro clínico y con la confianza que tengo en la exploración física, si lo dejo ir o se queda conmigo. Entonces, pues voy a abordar algunos de los puntos más importantes que sean para ustedes, espero, de utilidad, y también para mí, para que ustedes se los lleven de tarea cuando el día lunes regresen a su consulta. La que sigue, por favor. Bueno, nada más a manera de introducción, sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, que llega a afectar al 1% de la población. Es muy importante que sepan que cuando nosotros empezamos a tratar a un paciente, tenemos una ventana muy corta de oportunidad para lograr que ese paciente entre en remisión de manera temprana. Cuando los pacientes empiezan con los síntomas, con el dolor, con la artritis de tipo inflamatorio, tenemos un tiempo de 3 meses, es decir, de 12 semanas, para nosotros empezar a tratar de manera oportuna a ese paciente y logremos el objetivo principal, que es alcanzar la remisión. Cuando nosotros vemos pacientes de 1 año de evolución, difícilmente vamos a lograr controlarlos. Entonces, es importante que sepan que todo paciente que llegue con ustedes con sospecha de una artritis inflamatoria, que ya más adelante les diré las características, con una duración de al menos 6 a 8 semanas, siempre lo refieran al reumatólogo. Más vale pecar ¿cómo se dice?, de exagerados, que guardarse al paciente y al rato tengamos una artritis que sea muy difícil de tratar. Sobre todo yo le doy prioridad a las mujeres y hombres que están en edad activa, en edad que todavía trabajan, que son obreras, que son mamás trabajadoras,
porque esas pacientes las podemos incapacitar por haber retrasado el envío al reumatólogo. La que sigue, por favor. La artritis reumatoide es muy importante que sepan que no tiene características diagnósticas específicas. Los pacientes pueden presentarse con una gran variedad de síntomas. Hay pacientes que incluso empiezan con ojo rojo, con una epiescleritis, con una escleritis, y ya cuando uno los empieza a estudiar resulta que de fondo viene una artritis reumatoide. Y hay también un porcentaje de pacientes que pueden debutar con afección pulmonar también. Entonces, las características al ser una enfermedad sistémica pueden presentarse de muchas maneras. Entonces, los objetivos que quiero dejar hoy en claro es tratar de esclarecer esas dificultades en el diagnóstico temprano. Tomaremos algunos casos ilustrativos de poliartritis inflamatoria y sobre todo que nos quede bien claro que el beneficio para los pacientes es cuando iniciamos el tratamiento en los primeros 3 meses de inicio de la sintomatología, ya ni siquiera del diagnóstico, de inicio de la sintomatología. La que sigue, por favor. Algo bien importante es que es muy común que, pues yo le pedí un perfil reumático al paciente. El perfil reumático realmente no existe, no tenemos un perfil reumático nosotros como reumatólogos de pídele el perfil reumático, ¿no? ¿Qué es eso? De acuerdo a la historia clínica y al cuadro clínico y a la exploración física, a este paciente amerita tal y tal y tal estudio. Sin embargo, ahora pues la mayoría de los laboratorios de aquí de Querétaro pues se manejan pues el perfil reumático, ¿no? Ácido úrico, BCG, PCR, antiestreptolicinas y el factor reumatoide. Entonces, tampoco existe un valor de laboratorio único y suficiente para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Es muy común que lleguen los pacientes a decirme, yo tengo artritis, doctora. Ah, ¿y quién se la diagnosticó? Mi médico familiar. Ah, ¿y por qué se la diagnosticó? Porque me salió en la sangre. Ah, o sea, ¿cómo? Sí, tenía en la sangre la artritis. ¿Y qué molestias tiene? No, pues al principio me dolía una rodilla, pero ahorita ya no, pero tengo artritis porque le salió en la sangre el factor reumatoide. Eso también es un error. La que sigue, por favor. Entonces, las enfermedades reumatológicas son muy complejas. Para su diagnóstico se necesita claro de laboratorio, manifestaciones clínicas, una exploración física adecuada y claro que también nos apoyamos de estudios de rayos X o de gabinete. La que sigue, por favor. Hasta un 30% de los exámenes inmunológicos son repetidos de manera innecesaria en 3 meses. Hay pacientes que tienen dolor articular, les hacen el factor reumatoide, sale negativo, vuelven a ir al mes, otra vez otro factor reumatoide a ver si ya les salió positivo, otra vez negativo. Y pueden llegar pacientes que hasta tienen 4 determinaciones de factor reumatoide negativo y te los mandan y pues es que me duele, pero ya me dijo el doctor que no tengo artritis, pero a mí me sigue doliendo. Y como vamos a ver más adelante, hasta un 30% de los pacientes con artritis reumatoide pueden ser cero negativas. O bien en etapas tempranas de la enfermedad pueden tener factor reumatoide negativo y a través del tiempo hacerse seropositivos. Y con esto pues nos lleva a que la mayoría de los laboratorios clínicos van experimentando un incremento año con año y muchas veces son de forma innecesaria. La que sigue, por favor. Aquí nada más para recordar qué es el factor reumatoide. El factor reumatoide es una inmunoglobulina del subtipo IgM. Quiere decir que esta inmunoglobulina puede estar presente en más de una enfermedad y no necesariamente enfermedades reumáticas. De hecho, la enfermedad reumática que más comúnmente hace factor reumatoide positivo es el síndrome de Sjögren, ni siquiera es la artritis reumatoide. Entonces, el valor de referencia normal aquí en China es 20 unidades. Hay laboratorios que toman como referencia 8. Es 20 unidades. Y nosotros le damos un valor positivo cuando triplica el valor normal. O sea, para nosotros decimos, tiene 60 años y ya está positivo. Porque también, por ejemplo, un valor de 25, de 30, híjole, así como que dices, bueno, más bien yo me guío por la clínica. Y yo tengo pacientes en el consultorio con artritis reumatoide con factores reumatoides de 2000, de 1800, o sea, con ganas. O sea, entonces hay que también saber hacer la lectura del factor reumatoide. Y cuando es por dilución, el punto de corte es 1,80. Entonces, igual mandan al paciente factor reumatoide 1,20, positivo, probable artritis reumatoide. ¿Y qué pasa con ese probable? El paciente ya se le quedó toda la vida el probable y en alguna transcripción ya se les fue el probable y ya es artritis reumatoide.
Yo prefiero poner en mis notas, cuando no estoy segura, paciente en estudio, artralgias en estudio, visitopenia en estudio, el probable lupus, el probable Sjögren, al paciente se le termina quedando, porque en alguna nota se nos va a olvidar poner el probable y ya lo marcamos de por vida. Y para que llegue alguien con las agallas de quitarle un diagnóstico de 20 años cuando el paciente no tenía ni síntomas, ahí vienen los problemas. Entonces, tiene una sensibilidad del 50 al 80%, una especificidad del 85 al 90%, y es importante que sepan que puede presentarse hasta en el 5% de la población normal y hasta en el 8% de los adultos mayores. La que sigue, por favor. Entonces, como ya les había comentado, esto pues puede ser negativo en etapas tempranas de la artritis reumatoide. El factor reumatoide por sí solo no debe de ser usado como diagnóstico para la enfermedad. El 20 al 30% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tenerlo negativo, y tampoco el que lo tenga negativo no se excluye obviamente el diagnóstico de una artritis reumatoide. Entonces, existe también lo que sí sabemos nosotros con los pacientes que les cuento, que tengo pacientes con 1800 o 2000 de título, que entre más altos títulos de factor reumatoide, pues ese paciente va a tener un peor pronóstico, va a ser mayor el riesgo de que tenga manifestaciones extraarticulares y voy a tener una enfermedad de más difícil control. La que sigue, por favor. Entonces, ahora tenemos otra herramienta diagnóstica que es incluso más específica que el factor reumatoide, que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos. Esos pueden estar presentes hasta en el 10% de los pacientes con factor reumatoide negativo. En el Seguro Social los tenemos. La Clínica 13 los tiene porque ellos trabajan directamente con el HGR1. Las otras clínicas periféricas, ¿no? A nivel privado también lo tenemos, de muy fácil acceso. Y hay pacientes también, quiero decirles que pueden tener factor reumatoide negativo y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos negativos. Y ya vienen otros anticuerpos que son más específicos para la artritis, que se llaman anticuerpos anticarbamilados, pero ahí sí todavía no tenemos mucho acceso. Apenas Laboratorio Biomédico va a intentar de hacer esta prueba, pero hasta el 16% de los pacientes que son doblemente negativos los pueden tener positivos, y es una herramienta muy útil para el diagnóstico de la enfermedad. Algo bien importante es que la artritis reumatoide de inicio tardío se está presentando hoy comúnmente. La artritis reumatoide de inicio tardío es aquella que se presenta en los pacientes de más de 65 años de edad. Y son pacientes que comúnmente tienen factor reumatoide negativo y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos negativos. Y como ya son adultos mayores, el retraso al envío con el reumatólogo es mucho mayor que en los pacientes jóvenes, porque dicen, ¿a poco este señor le va a venir dando ahorita artritis reumatoide? Pues sí, y son pacientes que tienen un comportamiento a veces más agresivo, porque ya transcurrieron varios meses antes de que lleguen con el reumatólogo, y como siempre presentaban todo negativo, pues a veces no se sospecha de la enfermedad. Algo también muy importante es que los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos se han hecho estudios en donde pueden estar presentes a veces hasta 14 años antes del diagnóstico de la artritis reumatoide, es decir, son un factor de riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide. Sin embargo, cuando tenemos pacientes que se les detecta en sangre y tienen así como artralgias no muy claras, ahí podemos utilizar ultrasonidos musculoesqueléticos, porque el ultrasonido tiene mayor especificidad diagnóstica cuando nos muestra que hay una señal Doppler positiva. La que siga, por favor. Otra cosa muy importante, es bien común, no sé por qué han catalogado a los lactantes de inflamación como propios de las enfermedades reumáticas. ¿Tiene BCG y PCR elevada? Seguro es algo reumático. Los lactantes de fase aguda, que son la PCR y la BCG, son proteínas cuya concentración plasmática cambia hasta en un 25% durante procesos inflamatorios. Se presentan elevados en muchas enfermedades, no solamente en las enfermedades reumáticas, como en cuáles, en procesos infecciosos, en procesos traumáticos, en las embarazadas la BCG siempre está alta, en los pacientes con sobrepeso, porque acuérdense que el tejido adiposo siempre tiene sustancias que promueven la inflamación, entonces van a tener BCG y PCR elevadas. Claro, en padecimientos reumáticos y en algunos otros o cualquier desorden de tipo inflamatorio. Y esto se los comento porque también es
un motivo de alarma tanto para el médico de primer contacto, que hace que se alarme el paciente cuando encuentran BCG y PCR elevadas. Entonces, ¿qué es más común, una artritis o una infección? Pues una infección. Entonces empezamos por ver que no sea la causa de la elevación de los reactantes de inflamación un proceso infeccioso. Algo bien importante, bueno, que son producidos en el hígado por la estimulación de la interleucina 6. Entonces nosotros en reumatología, uno de los biológicos que tenemos en privado y a nivel institución son inhibidores de la interleucina 6. Entonces, los pacientes que están tratados con este tipo de biológicos, pues son pacientes que cuando presentan una infección pueden ser infecciones silenciosas. Entonces, ¿qué es muy común también? Ustedes siempre son el médico de primer contacto del paciente, pero para todo. La verdad es que ustedes manejan las diarreas, los cuadros abdominales mejor que ningún especialista. Entonces llega el paciente con artritis reumatoide con tratamiento biológico y entonces hay algunos médicos que les dicen no le puedo dar nada porque tiene un biológico. Al contrario, ese paciente hay que estar más sobre él porque puede tener una infección y ya se está retrasando el darle un tratamiento oportuno a alguna infección que después puede ser más prolongada o más severa. Y otra cosa importante es que la velocidad de sedimentación ocular siempre hay que ajustarla por la edad y por el sexo. Mujeres mayores de 50 años lo normal es hasta 25 y menores de 50 años hasta 20. Y en los hombres lo normal después de los 50 años es 20 y antes de los 50 años es 15. La que sigue, por favor. Entonces, este es un caso ilustrativo de poliartritis inflamatoria. Es una mujer de 30 años de edad, como antes. Sí, gracias. Gracias. Es una mujer de 30 años de edad, maestra, casada con 2 hijos, tiene una evolución de 12 semanas, a ella sí fue enviada de manera oportuna, con dolor e inflamación de pequeñas articulaciones de manos y de pies, con una rigidez articular de varias horas de duración, lo que nos apunta que es una artritis de tipo inflamatorio, que mejora con el transcurso del día. Hay que saber que la artritis de tipo inflamatorio mejora con la actividad física y empeora con el reposo. Alteraciones del sueño por dolor, cansancio durante el día, y ella negaba eventos infecciosos, historia de psoriasis o de enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. Estas son sus manos. A simple vista podemos ver que la quinta interfalángica proximal muestra aumento de volumen, la tercera interfalángica proximal, de hecho se le ve su dedito como en uso. Vemos también la segunda metacarpofalángica, la interfalángica del pulgar derecho, miren en relación con el izquierdo, también se ve con aumento de volumen. Y a nivel, por ejemplo, acá de la mano izquierda, discretamente la tercera interfalángica proximal. Claro, no es nada más de verlo, hay que palparlo. Pero la simple vista, igual vemos, por ejemplo, la piel más lustrosa del carpo derecho en relación al carpo izquierdo. Entonces, esta es una paciente que evidentemente está iniciando con una artritis reumatoide. La que sigue, por favor. Sus laboratorios de ella me la mandaron con pruebas de funcionamiento hepático normales, que eso se les agradece porque la mayoría de las enfermedades que usamos en reumatología son hepatotóxicos. Una BCG de 28, tenía 38 años, o sea, estaba elevada, un factor reumatoide negativo en menos de 20, y ella traía de fuera unos anticuerpos antinucleares negativos. Esto es bien importante porque hay pacientes con lupus que debutan con afección articular. De hecho, el 80% de los pacientes con lupus así debutan con manifestaciones articulares y de repente, pues nosotros también como reumatólogos los encasillamos en artritis y a través del tiempo empiezan a dar manifestaciones hematológicas, cutáneas o renales que nos hacen ver que realmente no eran artritis seronegativas sino lupus. Y la radiografía de mano es la única normalidad porque en una etapa temprana nada más había inflamación de los tejidos blandos periarticulares. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los datos que sugieren una artritis de tipo inflamatorio que nos hacen sospechar que puede ser una artritis reumatoide? Que la rigidez en la mañana a las pacientes les dure más de 30 minutos. Los pacientes con osteoartritis generalmente la rigidez es de menos de 30 minutos de duración. Que sea un dolor que mejore con la actividad física. Eso es característico también de una artritis inflamatoria. Que exista sintomatología constitucional, fatiga, astenia, dinamia. Hay pacientes que empiezan con pura tenosinovitis de los flexores. Y de repente, empiezo con dedo y gatillo el segundo índice, pero hay que sospechar de artritis reumatoide cuando sean 2 o más dedos en gatillo de una misma mano. Así pueden empezar solo con dedos en gatillo.
Y obviamente lo más importante, la evidencia objetiva de al menos una articulación inflamada de las que se afectan por artritis reumatoide, que son carpos, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Es excepcional que a un paciente con osteoartrosis le duelan las metacarpofalángicas. Cuando les duelen las metacarpofalángicas casi es igual a artritis reumatoide. Pueden tener obviamente o no reactantes de inflamación elevados y la mayoría pues sí dicen, tengo mejoría parcial con AINES. A lo mejor no total, pero sí refieren cierta mejoría. La que sigue, por favor. Estas son algunas de mis pacientes en el servicio. Esta es una paciente con artritis reumatoide de larga evolución. Podemos ver aquí el dedo pulgar en Z, esta deformidad que se llama el cuello de cisne. Esta, por ejemplo, es una paciente con artritis reumatoide tratada con biológico. Esta es una paciente en etapas tempranas, pero que ya me llegó con mucha limitación a la flexión de los dedos de las manos. Es importante que ahora sí que a la primera instancia pues veamos si no presentan nódulos de Everdell, que son la formación de osteofitos o de nódulos en las interfalángicas distales, y que estos son muy comúnmente encontrados en pacientes con osteoartrosis y también con artritis psoriásica. El otro día hubo un envío de un primer nivel de atención de una paciente joven de 40 años y en la nota me describían paciente con tofos en articulaciones interfalángicas distales. Y yo dije, caray, pues bueno, para empezar, ya me estoy metiendo en otros temas, pero las mujeres, mientras estemos en nuestra etapa reproductiva, los estrógenos son úricos. Es difícil ver una mujer en edad reproductiva con gota. Y en la etapa posmenopáusica generalmente son las pacientes con nefropatía, con hipertensión, con uso de diuréticos. Entonces, bueno, desde ahí la entrada pues, no era. Y dos, tofos en interfalángicas distales, pues ahí más bien son osteofitos y los nódulos de Everdell. Quistes sinoviales también muy común, los famosos gangliones en el dorso de las muñecas. Bueno, pues obviamente con la palpación ver si no hay inflamación articular o dolor a la digitopresión, y también valorar los arcos de movilidad articular, sobre todo la flexión de los dedos de las manos. La que sigue, por favor. ¿Cómo se revisan las articulaciones metacarpofalángicas? Generalmente se revisan con los pulgares de ambas manos y es se palpa muy bien. Si ustedes se tocan, ahí está el espacio articular, es una diagonal que nos debemos de sentir. Ustedes casi que, a ver, yo voy a palpar la mía y después palpo al paciente para ver que se sienta igual que la mía. Se deben de palpar las 4 metacarpofalángicas de ambas manos. De hecho, yo de entrada, nosotros los reumatólogos siempre exploramos 28 articulaciones. Y de esas 28 articulaciones, 22 están en las manos, de las que exploramos para valorar a un paciente con sospecha de artritis reumatoide. Las interfalángicas proximales se valoran con el pulgar y el índice de cada mano, el carpo con ambos pulgares. Y claro, tenemos que también ver los arcos de movilidad articular, la flexoextensión de los carpos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunas de las limitantes para el diagnóstico de la artritis reumatoide? Que haya falta de signos objetivos. La mayoría de los diagnósticos son clínicos por esta falta, luego muchas veces de laboratorio, a veces al paciente se le olvidaron, no los transcribió el doctor en la nota, se los mandó impresos y no los llevó. Entonces siempre la parte clínica es de lo más importante para hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. Pero ¿qué pasa a veces? Que el paciente ya llega automedicado con el famoso artriquín. Y el artriquín ya ven que tiene una alerta por la COFEPRIS porque tiene esteroides. Y está súper de moda. Entonces, ya cuando nos llegan con esteroides o a veces con prednisona prescrita por el médico de primer contacto, pues ya cuando lo exploramos, híjole, no, pues no, ya se me fue esa parte elemental que era mi exploración física. Pues ya me tengo que valer del puro laboratorio y no trajo laboratorio. Entonces ahí vamos a descender los 50 miligramos de prednisona, porque sí dejan luego unas bombitas, para, a ver, deme un signo, quiero ver sequedad de ojos, de boca, una articulación inflamada, algo que me ayude a diagnosticar la enfermedad. Entonces, cuando ya están tratados con glucocorticoides, una gran limitante para nosotros, pacientes obesos, de 100 kilos para revisar una rodilla, híjole, no, qué barbaridad. O las manitas, de repente, hay gente de manitas pues gorditas, han de estar inflamadas, no, hay que también conocer que hay manitas gorditas, flaquitas, y que las manitas gorditas no siempre son inflamadas.
Y claro, pues sí nos limita mucho la exploración articular. Los pacientes con fibromialgia, todo les duele y a veces semejan una artritis reumatoide. Son los más difíciles, ahora sí que son nuestro talón de Aquiles de los reumatólogos. La osteoartrosis también puede causar, como les decía, rigidez articular matutina, sin embargo es menor de 30 minutos y es un dolor articular que mejora con el reposo. Y aquí algo bien importante es que muchas veces la BCG y la PCR pueden ser normales en etapas tempranas. O simplemente son pacientes que no le dan BCG ni PCR, pero tienen artritis reumatoide. La que sigue, por favor. No me dio tiempo de poner la foto. Esta es justo una paciente que llegó hoy al consultorio referida de una clínica y el diagnóstico era artritis reumatoide en una paciente de 50 años de edad con dolor en articulaciones interfalángicas distales, con una rigidez articular de menos de 20 minutos de duración. No me mejora el piroxicam, no me mejora el diclofenaco, me duele la cabeza, pero me duele todo. ¿Y por qué era el diagnóstico de artritis reumatoide? Que hasta me lo subrayaron de la clínica. Un factor reumatoide positivo y ni siquiera cuantificar. O sea, pudo ser que tenía 1,20 o a lo mejor 15 positivo. Y yo con estos laboratorios, el pan de cada día, tengo que decidir si ese paciente se queda, metotrexate, y si es un lupus, le daré micofenolato y solo con esto, ni un ego por ahí, una química sanguínea, porque también pueden ser pacientes que son lúpicas que empiezan y ya el ego me da algo ahí, un eritrocito de más, unas proteínas de más, hay que buscarlo. Entonces, esto pues se los pongo para que pues, ni BCG, miren, y así, artritis reumatoide. La que sigue, por favor. Nosotros los reumatólogos tenemos muchos criterios de clasificación y de tratamiento y guías y guías y guías. Entonces, los criterios de clasificación, los que tenemos hasta la actualidad son los del 2010 del Colegio Americano de Reumatología y del Colegio Europeo. Sin embargo, para nosotros no crean que los tenemos por ahí, estamos sumando, palomeando si cumplen o no cumplen, no, son auxiliares para el diagnóstico, porque hay pacientes que se presentan de manera monoarticular, con artritis nada más de una rodilla, o hay pacientes que empiezan con manifestaciones extraarticulares, afección nada más de un ojo. Entonces son auxiliares para el diagnóstico, sí facilita el estudio de personas ubicadas en etapas tempranas, y nos ayudan a evitar que los pacientes lleguen a un estado erosivo de la enfermedad. Y para poderlos aplicar, como yo les dije, evidencia al menos de una articulación de las características afectadas por la artritis reumatoide y que no se explique por ninguna otra enfermedad. Nada de que me pegué, me false la mano, cargue algo pesado, o sea, no tiene que ser explicado por ninguna otra cosa, o sea, es una inflamación que nada lo explica. La que sigue, por favor. Obviamente no quise pasar de dejar poner los criterios de clasificación. A mayor número de articulaciones inflamadas, un mayor puntaje, se supone que 6 puntos nos hacen el diagnóstico. Obviamente cuando tenemos marcadores positivos como el factor reumatoide y los anticuerpos, pues también nos dan un puntaje más alto. Cuando tenemos reactantes de inflamación anormales también es un mayor puntaje y el tiempo de evolución pues también es importante. La que sigue, por favor. Este es otro caso de una mujer que la mandan por poliartritis de 26 años, ama de casa, y esta sí ya un retraso en el envío, 1 año, 1 mes ya de evolución, con dolor e inflamación de pequeñas articulaciones de manos, codos, tobillos, con una rigidez articular de más de 2 horas de duración. No, pues ella no mejora obviamente con ningún antiinflamatorio, y pues aquí lo más evidente fue el retraso en el envío al servicio de reumatología. La que sigue, por favor. Vemos igual la quinta interfalángica proximal inflamada, la tercera interfalángica proximal. Aquí vemos tanto la mano izquierda como la derecha. Ven acá la cuarta, la tercera interfalángica proximal, los carpos, y también aquí la quinta interfalángica proximal. La que sigue, por favor. Ella, por ejemplo, podemos ver, también la mandaron con PFHs, ahí sí una velocidad de sedimentación globular más elevada, un factor reumatoide negativo, pero ella incluso ya presentaba anemia. Acuérdense que hay anemias de las enfermedades crónicas y la artritis reumatoide la puede dar. Una discreta leucocitosis y afortunadamente
la única normalidad de la radiografía era nada más aumento de volumen en los tejidos blandos periarticulares. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, como parte del tratamiento, el tratamiento con los fármacos modificadores de la enfermedad, que de primera elección es el metotrexato, pues debe de ser iniciado tan pronto hagamos el diagnóstico de la artritis reumatoide, y muchas veces ya ni siquiera lo podemos así como diagnosticar al 100, sino lo estamos sospechando en un 89%, es mejor iniciarle a dejar ir esa paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obtener la remisión de la enfermedad o bien que se mantenga con niveles bajos de actividad, y el tratamiento pues tiene el potencial de alterar el proceso de la enfermedad antes de que cause un daño irreversible, porque una vez que se forma una erosión, pues ya la paciente pierde, claro, gran parte de la función. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, nosotros tenemos alguna clinimetría en donde nosotros vamos como que evaluando la mejoría de los pacientes. Esa clinimetría consiste en hacer un conteo, como yo les decía, de 28 articulaciones, integrar a veces los reactantes de inflamación, los EVAs de la enfermedad, tanto por el médico como por el paciente, y sacar algunos porcentajes o números que a nosotros nos van dictando el porcentaje de mejoría a través del tiempo, sobre todo para ir ajustando los manejos. El que más utilizamos es el DAS28 y el CEDAI, para cuando por ahí lo lleguen a ver en algunas notas, y somos un poquito más estrictos en pacientes que están con tratamiento biológico. Y obviamente no nada más es que mejoren de lo clínico y de lo laboratorio, sino también de lo radiográfico, que no evolucionen a las erosiones, y que también hay una clinimetría que es el HAC, en donde le hacemos son 8 preguntas, en donde le preguntamos al paciente: usted puede ir a hacer tareas por sí mismo, se puede agachar, se puede bañar, se puede casi que abrochar las agujetas, y nos vamos dando cuenta de la función del paciente. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico establecido de una artritis reumatoide, pues el objetivo principal siempre será la remisión. Un objetivo alternativo siempre será la baja actividad de la enfermedad, pero bien importante es que pues siempre cuando iniciamos un tratamiento con los pacientes es una decisión compartida entre médico y paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes, pues la mayoría son pacientes jóvenes en edad reproductiva, deseos de embarazo, platicar los usos de los métodos de planificación familiar, o bien cuando son pacientes con comorbilidades que también necesitamos tomar en cuenta, pacientes con enfermedad acidopéptica que no toleran metotrexato, pero tenemos metotrexato inflamado, pero no puedo venir por el metotrexate, o denme un biológico, pero no puedo venir cada mes, a mí démelo cada 6 meses. Entonces, son muchas cuestiones que debemos de tener en cuenta. Hay pacientes que no tienen refrigerador, ¿dónde van a refrigerar el biológico? Entonces le pongo algo inyectado. Entonces, todo eso nos tenemos que poner, por eso es una decisión compartida médico-paciente. Y siempre tomar en cuenta todas las comorbilidades. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una artritis reumatoide de inicio temprano muy agresivas, pero son diabéticas. Y yo que le quería dar un curso corto de esteroides, pero llegan con 280 de glucosa. Entonces, pues bueno, todo eso debemos de tomar en cuenta. Lo ideal es que la evaluación inicial después de diagnosticar la enfermedad sea al mes o máximo a los 3 meses, y una vez que logramos el control pueden ser hasta cada 6 meses, que más o menos son los tiempos luego de seguimiento a nivel institucional. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, nada más a manera de recordatorio, pues el metotrexato, muchos pacientes le temen al metotrexato porque ahora con el tema del desabasto de los niños de oncología, pues algunos dicen que se utilizaba para el cáncer. Entonces explicar, sí, el metotrexato es un medicamento importado de la oncología a la reumatología, pero es el tratamiento de primera elección y logra que los pacientes remitan hasta en un 60% su enfermedad. Nada más estar al pendiente que es un medicamento que tiene un metabolismo hepático, de ahí lo importante de las pruebas de funcionamiento hepático, que puede ocasionar visitopenia, de ahí de estarles pidiendo VHs más o menos cada 3 meses a los pacientes para poder hacer los ajustes, y pues que tiene una disminución en la mortalidad de hasta un 70% en la artritis reumatoide. La leflunomida, que es de segunda elección, sin embargo hay pacientes con artritis reumatoide muy activa en donde hay que combinarlos, entonces se potencian los efectos tóxicos, igual a nivel hepático, a nivel hematológico, mayor riesgo de citopenias, pero no por eso no los dejamos de dar.
Y otro de los efectos adversos es que pueden presentarse mayor caída de cabello, entonces hay que explicarles, sí puede ser el medicamento y a veces ajustamos la dosis, y la leflunomida también puede ocasionar pérdida de peso en los pacientes. La sulfasalacina es la que se prefiere cuando hay problemas hepáticos, pero es un medicamento que también puede ocasionar neutropenia o leucopenia y proteinuria. Entonces a la sulfasalacina le vigilamos VH y exámenes generales de orina. Los antimaláricos, que son también de los fármacos más nobles, sin embargo, el 20% de los pacientes que toman hidroxicloroquina por 5 años pueden ocasionar o pueden tener maculopatía. Entonces es importante la evaluación cada año por el oftalmólogo. También pueden ocasionar hiperpigmentación cutánea, entonces siempre decirles, si por ahí se encuentran a uno que se lo tome en la mañana, es mejor tomarlo en la tarde-noche para que no se expongan al sol, porque es muy fotosensible este medicamento, es muy amargo, entonces se lo pueden tomar con alimentos. Y los esteroides. Las recomendaciones internacionales nos dicen que no utilicemos los esteroides en pacientes con artritis reumatoide por más de 3 meses y la dosis mínima posible. Nosotros como reumatólogos en pacientes con artritis reumatoide, cuando no tienen afección extraarticular, la dosis máxima es de 15 miligramos. Y de repente nos llegan pacientes, pues yo ya me iniciaron mi prednisona, ¿y cuánto está tomando, señor? 50 miligramos, ¿desde cuándo? Desde hace 3 meses. Ni un reumatólogo da 50 miligramos a una artritis reumatoide cuando no hay afección extraarticular. Y afección extraarticular me señalo específicamente la afección ocular, la escleritis, epiescleritis o a la afección pulmonar, las neumopatías asociadas a artritis. La que sigue, por favor. Entonces, como parte del seguimiento de un paciente con artritis reumatoide, por favor, monitorizar la VH en busca de citopenias. No hay que alarmarnos si hacen una leucopenia leve, no suspender el fármaco, podemos bajar el número de dosis. Me estoy tomando 6 tabletas de metotrexate y traigo 3.500 leucos, pero neutros normales. Baje 2 tabletitas, por favor, y volvemos a revisar en un mes. Estoy con metotrexate y mis enzimas hepáticas no están superando 3 veces el valor normal, no se debe de suspender, bajamos dosis. Pero ya superaron 3 veces el valor normal, suspendemos entonces ahí sí, metotrexato. Examen general de orina, vuelvo a repetir, la sulfasalacina puede ocasionar proteinuria. Química sanguínea, porque recordemos que el metotrexato está contraindicado en una función renal del menos del 30%. Y la valoración por el oftalmólogo. De hecho, nos acompaña aquí un oftalmólogo. Presente el oftalmólogo. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, hablando un poquito de la terapia biológica, en los últimos 15 años ya tenemos más de 11 biológicos autorizados para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Pues los pacientes los conocen como vacunas. Ahora sí que no son ni quimioterapias ni son fármacos químicos, son proteínas de fusión, son anticuerpos, algunos humanos, algunos quiméricos que tienen su parte murina. Afortunadamente, tanto a nivel privado como a nivel institucional casi tenemos todos. Tenemos inhibidores de la interleucina 6, que son intravenosos cada mes, inhibidores del factor de necrosis tumoral, que son los más cómodos porque se aplican subcutáneo y el mismo paciente los aplica. Los anti-CD20, que son los que se dirigen contra las células B, que se aplican cada 6 meses y que es también un medicamento importado, pero de la hematología, que ellos lo empezaron para el tratamiento del linfoma. Y otro medicamento que es un inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T. El mayor riesgo de presentar un evento infeccioso con el uso de los biológicos es en los primeros 6 meses de tratamiento. Ya un paciente que ya superó como que esa fase, ya tiene 2, 3 años, este riesgo disminuye por 2 cosas. La primera es que la artritis reumatoide por sí misma causa un mayor riesgo de infección que un paciente sin artritis reumatoide. Y entre más activa esté la artritis reumatoide, también es un mayor factor de riesgo para infecciones. Entonces, conforme se va controlando la enfermedad, vamos también disminuyendo el riesgo de presencia de procesos infecciosos. Entonces, todos estos tienen una suficiente seguridad y eficacia para el tratamiento de la artritis reumatoide.
Y estas no son biológicos porque ya son fármacos químicos, que son terapias blanco-terapéutico, que son inhibidores de las YAG, que son unas proteínas que están también muy involucradas en la síntesis de las interleucinas proinflamatorias. Ahorita estos son los 3 aprobados y ya el baricitinib ya empieza a entrar también a nivel institucional. Esto aquí quiero nada más mencionar que sí tienen más especificaciones para su prescripción porque se ha visto que aumentan el riesgo de herpes zóster, también de eventos tromboembólicos, entonces siempre se prefieren dar en menores de 65 años, sin enfermedades cardiovasculares que nos aumenten estos procesos tromboembólicos, y claro, pacientes sin comorbilidades, porque un paciente diabético que le damos este medicamento, pues vamos a aumentar el riesgo sobre todo de herpes zóster. El que sigue, por favor. Y bueno, esta es una tablita nada más de los nombres de los medicamentos, está muy pequeña, pero prácticamente el único que no se tiene en México es el anakinra, pero todos los demás los tenemos en México y a nivel institucional, el adalimumab, el certolizumab, que este es el único autorizado en el embarazo, es un inhibidor del TNF, el etanercept, el golimumab, infliximab, que este es ya de los viejitos porque todavía es intravenoso, y pues ya preferimos los subcutáneos, aunque las pacientes que vienen de pueblos alejados y no tienen refrigerador, pues sí hay que optar por los intravenosos. El tocilizumab, que es el inhibidor de la interleucina 6, el rituximab, que es un medicamento que se pone cada 6 meses, y el abatacept, que es un inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T, que se pone cada semana. Todos estos deben de tener siempre una red frío, conservarse entre 2 y 7 grados, para que cuando ustedes los vean por ahí en las clínicas, en su bolsa y saquen el biológico, tienen que estar siempre en una hielera. La que sigue, por favor. Entonces, lo que les comentaba, la artritis reumatoide por sí misma confiere un mayor riesgo de infecciones que la población en general, y este aumento en el riesgo de infecciones va en relación a la actividad, a las comorbilidades que presenta el paciente y obviamente al uso de esteroides. Este riesgo de infecciones se ve en los primeros 6 meses de tratamiento, y parte del escrutinio para empezar una terapia biológica pues es que a todos los pacientes les hacemos radiografías de tórax, la prueba cutánea del PPD. Recuerden que el granuloma que contiene al bacilo de la tuberculosis justo depende del factor de necrosis tumoral, y como nosotros damos biológicos que inhiben este factor de necrosis tumoral, pues podemos debilitar ese granuloma, se fuga el bacilo, y la segunda oportunidad de que se elimine es la fagocitosis por los macrófagos, que también está estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa, y si lo seguimos inhibiendo, por eso es mayor el riesgo que en este grupo de pacientes puedan presentar tuberculosis. La que sigue, por favor. Bueno, conocer que la artritis reumatoide por sí sola puede presentar complicaciones o algunas condiciones coexistentes, pues el famoso síndrome seco o síndrome de Sjögren asociado a la artritis reumatoide, que son pacientes que con factores reumatoides más altos es más común que los presenten, ojos secos y boca seca. También hay pacientes que presentan afección pulmonar, fibrosis pulmonar o neumopatía intersticial, neumonitis intersticial inespecífica. También pueden hacer incluso serositis, derrames pericárdicos. Los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de presentar enfermedades linfoproliferativas, pues obviamente los daños a órganos específicos. Hay biológicos, por ejemplo el inhibidor de la interleucina 6 ocasiona dislipidemia. Pues bueno, obesidad también por a veces el uso de esteroides, de glucocorticoides, y la artritis reumatoide por sí misma es un factor de riesgo para disminuir la densidad mineral ósea. La que sigue, por favor. Pues ya por último, las recomendaciones serían utilizar, a menos de que haya contraindicación, el tratamiento de primera línea siempre será el metotrexato, siempre tener un objetivo que sea la remisión, y si no mejora el paciente, pues por eso nosotros combinamos fármacos, y si a los 3 meses el paciente no mejora, entonces tratar de luego iniciar una terapia biológica. Afortunadamente los casos refractarios actualmente ahora son así, anteriormente estos eran los casos refractarios. ¿Por qué? Porque tenemos un gran armamento de medicamentos y afortunadamente los tenemos a nivel institucional. La que sigue, por favor. Entonces podemos concluir
que referir de forma temprana al reumatólogo a todo paciente con sospecha de artritis inflamatoria, que es cuando tenemos objetivamente inflamación articular, una rigidez mayor a 30 minutos, que mejoren con la actividad física, pacientes que tengan un involucro de las articulaciones metacarpofalángicas, de carpos o de metatarsofalángicas, pues que además presenten elevación de los reactantes de inflamación, que también se acompañen de sintomatología sistémica y que esta artritis tenga una evolución de 6 semanas, referirlos al reumatólogo. Tratar a los pacientes en una etapa en la que aún pueda prevenirse la evolución de la destrucción articular y el estado erosivo de la enfermedad, ese es el objetivo, y que en el transcurso de la última década el uso óptimo de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como es el metotrexate, y la disponibilidad de nuevos agentes biológicos han mejorado notablemente el éxito del manejo de la artritis reumatoide. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, doctora, adelante. Qué interesante, ¿verdad? Porque es un tema de toda la vida y aquí me quedan tres dudas. No hay marcadores biogenéticos para la artritis. Sí, nosotros tenemos dos fenotipos de pacientes con artritis reumatoide. Una es la artritis reumatoide seropositiva, en donde están bien identificados incluso los factores de riesgo, que son el tabaquismo, la exposición al silice o al silicón, un marcador genético que es el PTPN22 y uno de los alelos que es el HLA0401. Entonces sí, como que se ha estudiado más el fenotipo de la artritis reumatoide seropositiva y no tan así el fenotipo de la artritis reumatoide seronegativa. Pero uno de los marcadores que más predicen el desarrollo de la artritis reumatoide es justo los anticuerpos antipeptidocitrulinados cíclicos. Se han hecho estudios que incluso los pacientes, pues, que ahora sí que tienen una alteración en la mucosa, que generalmente es la oral, sobre todo pacientes con gingivitis crónica causada por la porfiromona gingivalis, es un factor de riesgo para artritis reumatoide, porque echan a andar algunas enzimas que citrulinan, a lo mejor me voy a ver así muy medio enredosa, pero citrulinan algunas proteínas que forman justo los anticuerpos antipeptidocitrulinados. Entonces, la gingivitis es un factor de riesgo por esta bacteria que se llama porfiromona gingivalis, el tabaquismo porque ahí obviamente hay otra disrupción de una mucosa y ahí también se han visto incluso que a veces se les toman biopsias de pulmón y ahí se encuentran antes del suero los anticuerpos antipeptidocitrulinados cíclicos y claro las alteraciones en la flora intestinal. Entonces son como que de manera temprana pues casi nunca atendemos a veces la cavidad oral en los pacientes, la higiene bucal, y ahí muchas veces empieza la citrulinización de estos anticuerpos y de ahí se empieza a echar a andar la patología de la enfermedad. Entonces, pues hay que estar en eso. Doctora, realmente entonces es un tratamiento diagnóstico, ¿verdad? Porque no se inicia el tratamiento, pero con la sospecha. El diagnóstico pues, será la evolución de la enfermedad que se presenta. Pues lo ideal sí es que tengamos el diagnóstico de certeza, pero muchas veces nosotros entre reumatólogos y en los congresos dicen, híjole, si sospechas pues mejor dale, porque si no, este paciente luego te va a llegar muy inflamado y sobre todo a nivel institucional que no lo podemos ver a las 6 semanas como queremos. Entonces, pues uno de pronto se vuelve más clínico. Justo platicaba con la doctora que los médicos pues un poquito más de antes, como dicen los pacientes, son más clínicos que los de ahora todo es tomografía, resonancia, y si no, no es el diagnóstico. Entonces, creo que algo que nos enseñan las instituciones es justo en ser clínicos. Entonces, igual de repente llegan unos laboratorios muy escuetos y de hace un año, pero yo tengo ya que, y pues tiene características inflamatorias, rigidez, a lo mejor no tengo anticuerpos, un factor reumatoide no cuantificado, pero si tengo una alta sospecha clínica, se vale iniciar a lo mejor ustedes con antimalárico, que muchas veces como que es el más noble,
¿no? Y entonces dejar el antimalárico y un buen antiinflamatorio. Pero si empiezan con una dosis ya de esteroide, pues ya entonces ya nos dificulta más llegar al diagnóstico, pues en la evolución de la enfermedad, porque nos van a enmascarar todos los síntomas. Doctora, hay una pregunta aquí en el chat. Sí. De un doctor Salgado. Doctora, si el factor reumatoide marca menos de 0.08 y PCR reactiva menos de 0.6, ¿se puede considerar positivo? No. Sí, no. Definitivamente dijimos que el punto de corte es 20 por nefelometría y por dilución 1.80. Ahí yo creo que incluso ya no confiaríamos en ese laboratorio, o sea, 0.8 de factor reumatoide mejor se manda a hacer en otro lado, y la PCR pues sí es negativa. Ok, gracias. Creo que por aquí me van a preguntar. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para referir al paciente? Muchas veces en algunas enfermedades muy sencillas también tenemos artralgias, y a veces sí es severos los artralgias sin ser artritis. No sé, por ahí mencionó algo de UCA. ¿Ese es algún cuestionario ya elaborado o podemos aplicar? No, ese cuestionario ya se hace para el seguimiento del tratamiento, ya cuando tenemos el diagnóstico. ¿Qué pacientes referir? Pacientes que tengan al menos una evidencia objetiva de una articulación inflamada en las articulaciones de manos, carpos, metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, o rodillas o codos, porque es muy difícil hacer objetivo en un hombro o en una cadera. Al menos una articulación objetivamente inflamada que no se explique ni por un trauma ni por una picadura de insecto, que tenga un tiempo de evolución de al menos 6 semanas, que presente rigidez articular por la mañana de al menos 30 minutos, que el dolor mejore conforme van transcurriendo las horas del día. Entonces, hay que mandar. Artralgias intensas, sí, voy de acuerdo. Las artritis reactivas, ¿cuántos pacientes con COVID no estaban en cama por las artralgias intensas y no era artritis, como usted dice? Muchas patologías que presentan mucho dolor articular, la fiebre tifoidea, ¿no? Una de ellas la salmonela, todas prácticamente la mayoría de las artritis reactivas. ¿Y con qué exámenes de laboratorio referimos? De biometría hemática completa, química sanguínea, examen general de orina, reactantes de inflamación, pues sí, factor reumatoide de preferencia cuantificado, no cualitativo, de negativo positivo, cuantificado, y ya, si no es mucho pedir, pruebas de funcionamiento hepático. ¿Y radiografía? Y radiografía, aunque en etapas tempranas puede ser que la radiografía esté normal, pero tenemos otro elemento de gabinete que es más sensible en etapas tempranas, que es el ultrasonido musculoesquelético, pero no a veces en todas las clínicas lo hacen, pero se puede pedir, y ahí de manera temprana nos reportan señal Doppler positivo en la articulación, es decir, una articulación caliente, eso es igual a la articulación inflamada. Se podría pedir, si se pudiera, el ultrasonido musculoesquelético cuando tengamos etapas más tempranas de la enfermedad. Doctora, una pregunta. ¿Qué experiencia tiene usted en el manejo de artritis y embarazo? ¿Y cuáles son las repercusiones en el producto en estos casos? Es muy común que los pacientes debuten con artritis reumatoide en el puerperio de hecho inmediato. Hay fármacos autorizados en artritis reumatoide y embarazos, y esos son los antimaláricos. Eso es la sulfasalacina. Lo que mencioné del único biológico es que es el certolizumab, y bueno, los esteroides. Aunque hay que recordar que cuando manejamos dosis de esteroides de 15 miligramos o más en el embarazo, aumentamos el riesgo de preeclampsia. Entonces hay que tratar de manejar dosis pues más bien bajas, no ni siquiera medias. Estos son los autorizados hoy en día en el embarazo. Entonces, lo ideal es que una paciente que tiene planes de embarazo y tiene artritis, pues que entre al embarazo primero inactiva, bien controlada. Número 2, que hay que suspender, si está tomando leflunomida, mínimo 1 año antes del embarazo, y el metotrexate en un rango de 6 a 3 meses.
Otra cosa que debemos de conocer es que las 2/3 partes de las pacientes con artritis reumatoide que se embarazan se inactivan durante el embarazo. Las 2/3 partes, pero una tercera parte no, que es la que nos va a costar trabajo. Pero sulfasalacina, antimaláricos, esteroides autorizados en el embarazo y certolizumab, que es la terapia biológica. Doctora, entonces ya una artritis diagnosticada y ya como definitiva, ¿es tratamiento de por vida? ¿No hay remisiones? El remisión sí se ha visto que se logra hasta, como yo les dije, si lo empezamos de manera muy temprana, o sea, podemos remitirlos a la mayoría de los pacientes. Aquí el problema, o más bien incertidumbre, es dejar sin medicamento al paciente. Se ha visto que solo el 20% de los pacientes logran estar sin medicamento, porque van a tener una recaída. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Que vamos espaciando intervalos de aplicación. Cuando es un biológico, vamos bajando dosis cuando son fármacos orales, y dentro de bajar la dosis después empezamos a espaciar el intervalo de la ingesta. Por ejemplo, el metotrexato, que es semanal, decimos ahora cada 2 semanas, y a lo mejor ya no lo tenemos con 3 tabletas, y así estamos vigilando y estamos bajando poco a poco. Pero es muy pequeño el porcentaje de pacientes que logran quedarse en remisión y sin fármacos. Doctora, hay otra pregunta en el chat. Dice, si tengo una paciente con deformidad bilateral de articulaciones distales del mano bilateral, con antecedentes familiares de artritis reumatoide, madre y abuela, ninguno de los estudios de laboratorio, sin ningún laboratorio, ¿se puede iniciar metotrexato? Bueno, me está diciendo distal, no sé si se refiere a interfalángicas distales. Acuérdense que la osteoartrosis sí tiene su factor hereditario. Ahí sí es más común que si la mamá o la abuelita tuvieron osteoartrosis, que es la afección de las interfalángicas distales, entonces se herede. Pues ahí hay que ver que no sea más bien una osteoartrosis, porque la artritis reumatoide no es hereditaria. Sin embargo, 2 de cada 10 pacientes con enfermedades reumáticas, lupus o artritis tienen un familiar de primer grado afectado. Pero no es de que si él tuvo artritis, yo voy a tener artritis. No. La que sí tiene mayor predisposición es la espondilitis anquilosante, justo por el HLA-B27. Y la osteoartritis, esa sí es bien común que se herede. Entonces, si me dice distales, pues yo pensaría que es osteoartrosis. Lo mencionas, distales, articulaciones distales. Deben de ser las interfalángicas distales. Sí, doctor. Muy bonita plática. Muchas gracias. Si tenemos un paciente, por lo que acuden más bien es por dolor, ¿qué analgésico, qué antiinflamatorio se usa más en el caso de ustedes? Pues ahí, por ejemplo, nosotros valoramos si tiene tolerancia gastrointestinal. Si, por ejemplo, yo de los que a mí me resultan más efectivos en mi práctica clínica, pues es el Flaricel, que es la cetamicina, la indometacina, son muy buenos fármacos. Pero si no tienen buena tolerancia gastrointestinal, pues me gusta mucho utilizar el etoricoxib. A nivel institucional, pues tenemos el Ecoxib, que no se me hace tampoco malo. Yo prefiero más indometacina sobre su Lindac. Y el piroxicam sí se me hace muy agresivo a nivel intestinal. Ese, de hecho, casi no lo utilizo, el piroxicam. ¿Alguien más? ¿Comentarios? En el chat, doctora, hay varias felicitaciones. Estamos en Celaya, Muchas gracias. En México, en San Luis Potosí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Doctora, a nombre de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro, le otorga el presente reconocimiento por su participación como ponente en la sesión académica de nuestra sociedad correspondiente al mes de marzo del 2023 con el tema Artritis reumatoide, actualidades del manejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, continuando con nuestra programación, pues bueno, le seguimos invitando para la inscripción de este 2023. Estamos ahorita con la congoanualidad, es la anualidad más el congreso próximo que tenemos, 3, 4 y 5 de agosto.
del 2023. Y pues también invitarlos al Congreso Nacional de Medicina Familiar, que será en Ciudad Juárez en mayo. También los seguimos invitando a las sesiones que imparte el Colegio Médico de Querétaro. El 16 de marzo, a partir de las 21 horas, estamos nosotros como sociedad filial organizando la reunión, y pues bueno, tendremos al ponente que es un médico ortopedista con su especialidad en cirugía de cadera y rodilla, que será con artrosis, actualidades en el manejo. Están invitados, también será de manera híbrida. Y tenemos también una sesión de manera virtual para los próximos sustentantes a certificarse en el mes de junio. Este 25 de marzo tenemos la evaluación de competencias profesionales que será impartido por algunos miembros del Consejo de Certificación en Medicina Familiar. Será virtual el sábado 25 de marzo de 9 a 11 de la mañana. El otro aviso es los que estén aquí y que ya se hayan certificado en el 2022 y 2021, y si no han recogido sus certificados, favor de presentarse con nosotros a los teléfonos y los correos para que podamos nosotros recoger sus certificados con ciertos requisitos que les podemos comentar. Y pues por último, a nombre de la sociedad, están invitados al Ambigú, si gustan pasar. Y pues muchas gracias a los que nos acompañan de manera virtual y a los que están aquí de manera presencial. No olvidar también que tenemos la siguiente sesión, que será el 14 de abril. Será el tema de consulta de calidad en 15 minutos, si sea posible eso. Entonces están invitados. Muchas gracias a todos. Buenas noches.